NTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la... Atención, la noticia del momento es una nueva masacre escolar en Estados Unidos. Un adolescente de 18 años asesinó a 14 niños y a un profesor en el sur de Texas. El atacante murió abatido en medio de un tiroteo con la policía. El presidente Joe Biden, que acaba de regresar tras su gira por Asia, dará una alocución desde la Casa Blanca en contados minutos para referirse a esta nueva tragedia, la segunda de este tipo en menos de un mes. Vamos ahora con nuestros titulares. Consejo Nacional Electoral no contratará firma auditora internacional para el software electoral. Sí habrá verificación y la hará una firma nacional. Autoridades electorales y veedores como la MOE dicen que hay garantías. Llamado a los partidos para que inscriban testigos electorales que avalen el proceso. En Colombia, Mi Elección, toda la información a días de la apertura de urnas. Polémica entre Petro y Hernández por un rumor. Entre Fajardo y Petro también hay cruces por las cuentas de las pensiones. Gutiérrez habló de inflación y posibles alianzas. Y les contamos cómo van las elecciones en el exterior. Más de la noticia del momento. El agresor de Texas que dejó 15 muertos tenía 18 años y murió cuando se enfrentó a tiros con la policía. Alerta en Buenaventura, 400 desplazados, entre ellos 120 menores de edad, en medio de amenazas de grupos armados ilegales. En Puerto Leguízamo y Solano, 3 comunidades indígenas confinadas en el río Caquetá por amenazas de disidencias. Un mes del secuestro del alcalde de El Charco, Nariño. Su familia espera noticias. 4 condenados por el ataque terrorista del ELN contra la escuela de cadetes en Bogotá, que dejó 22 estudiantes muertos. Somos el noticiero de las regiones. Millonarias pérdidas tras incendio en una fábrica textil en Bello, Antioquia. Preocupación en Tolima y el eje cafetero por el cierre en la vía a la línea. La congestión por letras es monumental. Otra vez cuestionadas las corralejas. 7 heridos por esta práctica en Sabana Larga, Atlántico. Taxistas protestan en Bogotá. Dicen que los azotan los ladrones de la ciudad y que los atracos dejan 9 muertos este año. Y en deportes, María Camila Osorio por primera vez en segunda ronda de Roland Garros. La cucuteña juega mañana. Esperen oportunidades. Hay 50 incentivos económicos para jóvenes estudiantes. Buenas noches. La auditoría de software de las elecciones del próximo domingo en Colombia será hecha por una firma nacional y no tendrá además una auditoría internacional, como lo había anunciado el Consejo Electoral. Ese nuevo contrato no fue firmado. ¿Qué razones dieron los magistrados? Nos conectamos ya mismo en nuestra sala de redacción con Luisa Barberi. Luisa, explíquenos de qué se trata todo esto. Buenas noches. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Pues yo les cuento que después de una reunión de más de 3 horas entre magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional, se confirmó de que no habrá auditoría internacional en las próximas elecciones del 29 de mayo. Algunas de las razones serían ya por la falta de tiempo en la contratación y requerimientos de la Procuraduría. El 1 de abril, el CNE solicitó la auditoría internacional para, según los magistrados, brindar mayores garantías electorales. El pasado 2 de mayo, el Ministerio de Hacienda aprobó una partida presupuestal de más de 3.000 millones de pesos para este contrato. Sin embargo, 22 días después, hoy se confirmó que el contrato no se firmó y no habrá auditoría internacional, según los magistrados, por falta de compromiso estatal. Lamentablemente no hay. Yo reclamé desde un comienzo que hubiese un compromiso de Estado para sacar esa auditoría internacional adelante y no fue posible. Los magistrados explicaron que esa firma internacional iba a ser adicional a una ya existente. Así las cosas, MacGregor, una firma nacional, será la encargada de auditar el software electoral, lo que significa, según los magistrados, que la decisión de hoy no afectará el proceso y las garantías electorales. No lo afecta, solo queríamos terminar con esos rumores
con esa difamación en contra de la organización electoral, anunciando que un golpe de Estado. Los magistrados respaldan el software que se utilizará. Ese software de Indra es transparente y nuestros ingenieros han trabajado en ello y han verificado que ese software funciona. El registrador, por su parte, respalda la auditoría con la que se cuenta y que fue contratada por su despacho. Nosotros respondemos por nuestra auditoría, MacGregor está trabajando correctamente la auditoría. Total tranquilidad, mañana llegan los observadores y todo va a ser positivo para el domingo. La firma que había sonado para el contrato que se cayó es Datasys Group, pero según el CNE no cumplió con los requisitos. La Procuraduría General de la Nación, además, advirtió a las autoridades electorales que los resultados de la auditoría internacional que se iba a contratar debían ser diferentes a los que arrojaran la auditoría de la empresa ya contratada. El llamado es a las campañas políticas a que postulen a sus testigos electorales, pues hasta la fecha solo hay 19.000. Y la misión de observación electoral reaccionó a esta noticia. Voceros califican de importante reconocer que el proceso electoral cuenta con distintas garantías para generar una mayor tranquilidad y confianza tanto en los partidos políticos como en los ciudadanos. El componente de auditoría a lo tecnológico, el componente de acceso a la información y también las garantías para los partidos políticos son unas medidas que generan mayor tranquilidad y mayores garantías al proceso electoral, independientemente de que no se haya podido contratar una auditoría internacional. El próximo jueves será instalada la misión de observación electoral que contará con la presencia de 24 países presentes en las próximas elecciones. Patricia, regreso con usted que tiene más noticias. Muchas gracias, Luisa, entonces por su información. También les contamos que los gremios y las asociaciones empresariales hicieron un llamado a los colombianos para que participen activamente este domingo en las elecciones presidenciales. Pidieron que la ciudadanía en general acuda a las urnas y vote a conciencia, luego de revisar cada una de las propuestas, por supuesto, de los candidatos. A los trabajadores, empresarios, estudiantes, a todos los ciudadanos les instamos a dar un mensaje contundente de participación. Es el momento de elegir y de elegir bien, con propuestas que nos permitan crecer como sociedad. Lo informábamos al inicio de la emisión, 15 personas fueron asesinadas esta tarde en un tiroteo en una escuela de primaria en Texas, Estados Unidos. El agresor, un joven de 18 años, murió abatido tras enfrentar a los agentes de policía. Esta nueva masacre reabre el debate del porte de armas en ese país. Una nueva balacera que enluta a Estados Unidos y sume al país norteamericano en la pesadilla recurrente de las muertes por tiroteos masivos. Este nuevo capítulo de terror ocurrió en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas, una localidad ubicada entre San Antonio y la frontera con México. El autor de los disparos fue Salvador Romas, un joven de 18 años que residía en Uvalde. Se cree que abandonó su vehículo e ingresó a la escuela primaria Robb en Uvalde con un arma de fuego y posiblemente también tenía un rifle. Poco después, el agresor fue abatido por los agentes de policía que acudieron al lugar de los hechos. Según el gobernador de Texas, hay informaciones de que el autor del tiroteo habría disparado contra su abuela antes de ir al colegio. Un senador demócrata se refirió a esta nueva tragedia ante el Pleno del Congreso. No es que estos niños no tengan suerte. No, esto solo pasa en este país y en ningún otro lado. En ningún otro lugar los niños pequeños van a la escuela pensando que les pueden disparar ese día. Además de los fallecidos, 2 centros hospitalarios dijeron que estaban atendiendo a varios heridos, algunos de ellos de gravedad. Este tiroteo se suma a otros 2 que hubo en el último mes en un supermercado y en una iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Durante toda la tarde, encapuchados que se refugiaron en las instalaciones de la Universidad Distrital del centro de Bogotá se enfrentaron al ESMAD de la policía. En el sitio está Alex Caldas con toda la información de lo que ha sucedido. Alex, adelante. Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fueron 6 horas y media los que duraron los enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD de la policía. Por supuesto, los encapuchados agrediendo a la policía con piedras y bombas Molotov, mientras estos intentaban replegarlos con chorros de agua, bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. La carrera tercera estuvo cerrada durante toda la tarde y por supuesto se causó caos vehicular en este sector. En este momento ya la situación ha sido controlada en este lugar, hizo presencia personal de la Secretaría de Gobierno y de la Personería, quienes invitaron al diálogo, pero los manifestantes no quisieron acceder. Ya la vía está habilitada, los vehículos transitan a esta hora de forma
normal y esta es toda la información que hay hasta el momento en este lugar. RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias por su información. Vamos ahora a las regiones, porque en Buenaventura, Valle del Cauca, la cifra de desplazados por causa, pues realmente causa preocupación. 400 personas, entre ellas cerca de 120 menores de edad, huyen por la amenaza de grupos armados ilegales en la zona. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. Adelante con esta información. Muy buenas noches. Estas personas permanecen albergadas en 4 refugios. Algunos de ellos fueron habilitados por parte del distrito y también por la Pastoral Social de Buenaventura, que ha ingresado a los territorios donde se encuentran los grupos al margen de la ley para intentar que estas personas regresen a sus territorios. Son al menos 120 menores de edad de las comunidades étnicas y campesinas de 3 veredas en Buenaventura quienes permanecen en refugios tras la tensión que se vive en los territorios por parte de grupos ilegales. ICBF atiende a la población. Nosotros tenemos nuestras unidades móviles de protección que en este momento están desplazadas y desplegadas para poder revisar, acompañar y verificar la situación en la que están los niños y niñas. La asistencia humanitaria para los niños y jóvenes es constante. Vienen personas internacionales acompañando a las comunidades que, como juntanza, pues el recorrido se va a hacer el día de mañana. Completan más de 100 días por fuera de sus hogares. No se conoce si sea posible retornar. Eso es algo triste. La comunidad está sola y los grupos armados allí caminándose sin protección. Esto es lo que nosotros exigimos al gobierno, que den garantía a nuestro territorio. Son cerca de 400 personas desplazadas por la violencia, quienes permanecen refugiadas en 4 albergues en el puerto de Buenaventura. La Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el sur del país reportó que hay 3 comunidades nativas en confinamiento. Los resguardos están ubicados sobre la ribera del río Caquetá, en límites entre Puerto Leguízamo, Putumayo y Solano Caquetá. Este es un informe de Marta Rentería, periodista de Radio Nacional. Oscar Daza, coordinador de Derechos Humanos de la Organización para los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, dio a conocer que las comunidades indígenas de Guaquirá y Humancia, ubicadas al margen del río Caquetá, se encuentran confinadas por acciones de grupos armados ilegales que les impiden cazar, movilizarse, pescar e ir a sus chagras. Las restricciones de no salir incluso el resguardo ha sido por parte de los grupos armados ilegales, ¿sí? De manera directa y expresa lo han hecho los grupos armados ilegales hacia ellos, pero pues más allá de eso, incluso como pasa en algunas comunidades cercanas ahí a Guaquirá, pues es como la presencia de los grupos armados ilegales dentro del territorio. El líder indígena hizo un llamado para que se respeten las prácticas culturales propias de los pueblos indígenas de la Amazonía. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. Hoy se cumple un mes del secuestro del alcalde de El Charco, Nariño. Las autoridades locales pidieron al gobierno nacional redoblar esfuerzos en su búsqueda. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta noticia. En el departamento de Nariño se cumple hoy un mes de lo que fue el secuestro del alcalde del municipio de El Charco, Jesús Ureña. Las autoridades han hecho un fuerte llamado a que las personas o grupos que tengan en su poder al mandatario envíen pruebas de supervivencia. De un hecho que no debe por qué presentarse en el departamento de Nariño ni en el país. Y se presenta una persona que estaba haciendo un servicio a la comunidad, un servicio público en encargo, no fue por elección popular sino por encargo. Y mire que ya se cumple un mes de su situación de desaparición, de secuestro, de retención arbitraria en contra de su voluntad. Asimismo han dado a conocer que se mantienen las recompensas ofrecidas por la administración municipal, el ejército y la gobernación del departamento de Nariño. Le solicitaron también al ministro del Interior que se aumente la recompensa por quien dé información sobre el paradero del alcalde del Charco. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y esta es una semana de mucha información política. Les contamos que el gobierno insistió en descartar cualquier suspensión de elecciones o ataque a la democracia. Además, entregó un balance de 2 días de las votaciones en el exterior. 38.021 colombianos han participado. La vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez estuvo haciéndole seguimiento a la jornada desde la sede diplomática en Bogotá. La votación mayor se presenta, por ejemplo, en Madrid, en el consulado y en la embajada. Hay una votación que es bastante importante, 1.620,
y 1.667 respectivamente. La funcionaria le salió al paso a los rumores de algunas campañas. En este país no ha habido y no habrá un golpe de Estado, por eso es la democracia más estable de América Latina, por eso la estabilidad de este país. La canciller envió una carta al Consejo Nacional Electoral pidiendo que aclaren si los formularios E14 se pueden divulgar o no. El entendido nuestro es que ese es un preconteo que en principio no se va a divulgar, pero aparentemente algunos jurados de mesa son los que han estado mandando alguna información de ese formulario. Finalmente aclaró que la Cancillería no ha dado ninguna información de votos. Y atentos porque ya se conoció el horario de la ley seca para este fin de semana. Sábado 4 p.m. al lunes 12 p.m. Además, hay que decir, hay cierre de fronteras en el país. Desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes festivo a las 6 de la mañana. Y más noticias electorales de la jornada porque hay polémica entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro sobre quién habría informado del supuesto plan para suspender las elecciones. La polémica inició porque, según Petro, lo que llevó a su campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión de las elecciones fue información proveniente de un asesor de Rodolfo Hernández. Alguna campaña aquí no presente se nos advirtió que eso iba a suceder el martes y entonces dimos la alerta. La suspensión del registrador por parte de la procuradora prácticamente interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral. Para Rodolfo, las acusaciones de Petro son falsas. Dijo a través de un comunicado que no tiene voceros y que el anuncio fue irresponsable. Acoger a las carreras sin hacer las verificaciones correspondientes, cualquier tipo de información o rumor, resulta irresponsable y demuestra un afán de confundir al país y tender cortinas de humo. El ingeniero Rodolfo dice que se trata de una evasión de responsabilidades. Pretender lavarse las manos ante semejante despropósito como lo ha hecho el candidato Gustavo Petro, señalando a un vocero de la campaña de Rodolfo Hernández como origen de sus denuncias, es desde todo punto de vista inaceptable. Hernández anunció en Twitter que no volverá a participar en debates. Y el candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó la reforma tributaria que propone Gustavo Petro. Al candidato de la coalición Centro Esperanza, las cuentas de Petro no le cuadran. El problema es que a Petro tampoco le cuadran las cuentas de Fajardo. El cruce entre Petro y Fajardo es por los números del recaudo de impuestos que cada uno propone reformar. Él propone una reforma tributaria para recoger 65 billones de pesos. Le quedan faltando 65 billones de pesos para cumplir solamente con estas propuestas. ¿Sí? Entonces la pregunta es muy elemental. ¿De dónde va a salir todos esos 65 billones de pesos? Al cuestionamiento de Fajardo, Petro respondió. Se le olvidó a sus asesores. ¿Cuánto le da? Usted puso 34 billones, malas matemáticas. Fallaste, Sergio, porque problemas que no he puesto y no cuantificaste bien, no sumaste bien. Fajardo decidió hacer un video para demostrar que sus cifras son las correctas. ¿De dónde viene esta información? Lo dijo en el debate Semana El Tiempo, el 14 de marzo del 2022. Todo esto suma 128.5 billones de pesos. Ahí están las cifras, las matemáticas de Petro. La discusión económica inició en medio del debate realizado por la revista Semana y El Tiempo. Y hablamos ahora del candidato Federico Gutiérrez, quien adelanta agenda en Bogotá. Recorrió la localidad de Suba en caravanas por el norte de la capital. Federico Gutiérrez respondió a la propuesta de las centrales obreras de renegociar el salario mínimo debido al crecimiento de la inflación. A la gente hay que pagarle mejor. El salario mínimo aumentó en un 10-12%, pero es que el costo de vida y la canasta familiar aumentó en un 25-30%. Las familias no les está alcanzando para comprar la papa. Dice el candidato que bonos ayudarían a compensar la carga de esa inflación. Tiene que haber un bono de solidaridad con sus empleados para que ayudemos a aliviar la carga social que existe. Renta básica ampliada a 5 millones de hogares, no para dejar a la gente en condición de pobreza toda la vida, sino para irlos sacando de la pobreza. También habló de alianzas, no descartó una posible con Rodolfo Hernández. Se declara listo si queda fuera de la segunda vuelta. Todos los que defendamos democracia y libertades tenemos que estar juntos. Nosotros vamos avanzando muy bien en la candidatura, estamos a pocos días, estamos apuntando para ganar en una primera vuelta, vamos creciendo, vamos subiendo,
y ya miraremos qué pasa. Gutiérrez continuará su agenda en Bogotá esta semana haciendo volanteo y recorridos por la ciudad. Iniciamos momentos con Federico Gutiérrez, que sigue sumando líderes y actores políticos a su campaña. Esta vez fueron las juntas de acción comunal que han representado Ceferino Mosquera. Él era, recordemos, fórmula vicepresidencial del ex aspirante a la presidencia, Luis Pérez. Para que trabajemos juntos, para que las juntas de acción comunal puedan llevar también el desarrollo al campo a través de las placahuellas, de las vías terciarias, de los proyectos comunales, que ese tejido social avance. Gustavo Petro recibió un nuevo apoyo a su campaña presidencial. Se trata de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, de la que hacen parte unos 170 científicos. Petro se reunió con ellos en Bogotá y abordaron temas como el desarrollo de las ciencias, la tecnología y la educación. Continuamos con más información. Después de 13 horas, los bomberos de Bello, Antioquia, lograron apagar el incendio de una fábrica de textiles. Aunque el hecho no dejó personas lesionadas, las pérdidas son millonarias. El fuego alcanzó 30 toneladas de algodón y durante más de mediodía tuvo en emergencia las bodegas de la empresa Fabricato. Tuvimos un inconveniente en una máquina que hace el proceso de deshilachado de material recuperado, generando una chispa y un corto, lo que hace que se dispare la subestación generando una chispa y generando el incendio del material recuperado. 15 unidades de los cuerpos de bomberos de Bello y Copacabana atendieron la situación. Trabajamos 13 horas en total, terminamos operaciones a las 7 de la mañana, afortunadamente sin ningún lesionado. Dejamos el incendio controlado. Fabricato junto a los organismos de emergencia evalúan las pérdidas materiales. El desbordamiento del río San Eugenio causó una emergencia en Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Cerca de 400 personas sufrieron pérdidas materiales y 70 viviendas fueron evacuadas. Más detalles con Paula Rodríguez, periodista de la Radio Nacional. Son cerca de 400 damnificados por la emergencia registrada en la madrugada de este martes en el barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal, cuando un deslizamiento cayó sobre el río San Eugenio, haciendo que este desviara su caudal y afectara la zona residencial. Se habla por parte del Cuerpo de Bomberos de aproximadamente 70 viviendas afectadas. Sin embargo, se va a iniciar con los censos en este momento, dado que las familias están en autoalbergue, están empezando a retirar los enseres. Las autoridades reportaron 10 personas lesionadas, por lo que declararon la calamidad pública para tomar acciones como el censo real de afectados, disposición final del material y el restablecimiento de los servicios públicos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Pasan las horas y la vía entre Ibagué y Cajamarca continúa cerrada debido a un derrumbe generado por las lluvias de los últimos días. Los habitantes de Cajamarca ya empiezan a sentir la escasez de gas y de gasolina. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, tiene todos los detalles. De acuerdo con Carlos Barrero, director del Departamento de Tránsito del Tolima, el cierre se registra en el kilómetro 63+300 por deslizamiento de roca a la altura del sector conocido como Curalito de la vía Ibagué-Cajamarca. Esta situación se debe a las altas precipitaciones que se han registrado en los últimos días. Permanece totalmente cerrada la vía que Ibagué conduce hacia Cajamarca y Calarcá en el departamento del Quindío, como producto del levantamiento de capa asfáltica, hundimiento en algunos sectores y dificultades en predios aledaños a esta vía. Esperamos que en el transcurso del día haya un pronunciamiento por parte de la concesionaria APP JICA y de igual manera de la Agencia Nacional de Infraestructura. Como alternativa, las autoridades en el departamento han recomendado a los conductores de la vía tomar Ibagué, Mariquita, Fresno, Manizales para evitar traumatismos en sus desplazamientos. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y no paran los problemas con el programa de alimentación escolar en Magdalena. Cerca de 150.000 niños no reciben los alimentos desde hace más de 100 días. El caso está en estudio por parte de la Contraloría. El informe de Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional. Según el ente de control, se han realizado mesas de trabajo con la Gobernación del Magdalena para la prestación de este servicio en 28 municipios no certificados en educación. Sin embargo, a 5 meses del calendario escolar, 140.000 estudiantes no han recibido alimentos en el marco del plan de alimentación escolar. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió a este cuestionamiento de la Procuraduría a través de su cuenta de Twitter.
Justo después de fallos a nuestro favor y de una larga lucha con padres de familia defendiendo el PAE Magdalena, viene ahora la Procuraduría a sacar pecho cuando guardaron silencio ante las denuncias y no sancionaron a los gobernadores que nos montaron el bloqueo ordenado por Duque. El ente de control ha recomendado de manera urgente a la Gobernación del Magdalena hacer una revisión al proyecto presentado al OCAT departamental para evitar que haya una mayor pérdida o riesgos en los recursos para el plan de alimentación escolar. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia conectados 24/7. Y vuelve la polémica por las corralejas en la costa norte del país. El espectáculo esta vez dejó 7 heridos en Sabana Grande Atlántico. 4 personas continúan hospitalizadas por la gravedad de las lesiones. En videos aparece cómo uno de los asistentes a las corralejas es arrastrado varias veces por el toro, mientras que algunos desde el palco gritan, celebrando lo que pasa. Otros intentan apartarlo. Gente que me conocen a mí me dijo: Mercedes, el Macutico lo llevan grave para Barranquilla porque el toro le puyó el pulmón. Él dice que estaba en trago cuando se mete a la corraleja. El evento, que se desarrolló en medio de las fiestas patronales, dejó 7 personas heridas, una de ellas de gravedad. De los 4 que se encuentran hospitalizados en estos momentos, todos están estables en seguimiento por cirugía general y algunos por ortopedia. La actividad contaba con todos los permisos, sin embargo la administración evalúa la continuidad para el próximo año. Cuando el comité de riesgo lo evaluó y vio que cumplió con todo, quisimos ser un poquito laxos pensando que no se iban a presentar algunos hechos. Las autoridades lamentan el hecho y esperan la completa recuperación de todos los lesionados. La empresa de aseo de Bucaramanga suspendió el ingreso de basuras de Floridablanca y Piedecuesta al relleno sanitario El Carrasco. Según la entidad, las alcaldías de estos municipios no cuentan con un convenio. Pablo Fuerman, muy buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tal, Patricia? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Mira, a esta hora me encuentro en Floridablanca, en el barrio Lagos. Aquí pues hemos recorrido durante todo el día este sector precisamente para evidenciar cómo está la situación de basura. Hace pocos minutos el alcalde Miguel Moreno, junto con la gestión del riesgo, pues realizó un comité y dieron la conclusión de que se declara emergencia sanitaria en el municipio de Floridablanca precisamente por la falta de recolección de basura. Son cerca de 300 toneladas diarias que este municipio tiene de basuras, de residuos sólidos que no pueden ingresar al Carrasco porque, según la empresa de aseo de Bucaramanga, pues ellos afirman que falta un trámite interadministrativo para poder realizar o hacer pues el ingreso al Carrasco de estos residuos sólidos. Aquí les tenemos un panorama completo de esta situación. No han pasado 24 horas y ya el mal olor azota a distintos barrios de Piedecuesta y Floridablanca. Los residentes piden urgente una respuesta por parte de las autoridades. Que miren esas basuras acá. Hemos venido a desayunar y a almorzar y no se puede. El ambiente está bastante contaminado y es un problema aquí para mi local, para mis clientes. Igual el recibo no espera, en el recibo llega el cobro. Según la empresa de aseo de Bucaramanga, a diario reciben más de 300 toneladas de residuos sólidos de cada municipio, las cuales no podrán depositarse en el Carrasco. Esto como consecuencia de que no hemos podido llegar a un acuerdo para la firma de unos instrumentos jurídicos que permiten que estos municipios hagan la disposición de sus basuras en nuestro relleno sanitario. Hay varios vehículos de basura cargados sin poder dejar los residuos en el Carrasco. Al menos en 18 barrios de Floridablanca las basuras están en las esquinas. Después de 3 años del atentado a la Escuela General Santander en Bogotá, 4 personas fueron condenadas por su participación en el acto terrorista. La investigación y el seguimiento a movimientos de dinero de empresas fachada fue determinante para que la juez segunda especializada de Bogotá decidiera condenar a 3 personas por lavar dinero a favor de un implicado en el ataque terrorista a la Escuela de Cadetes General Santander en enero de 2019. Los condenados son Angie Daniela Martínez Buitrago y los hermanos Luis Sebastián y Carlos Felipe Mateus Vargas. Según la Fiscalía, los condenados hicieron varias transacciones a Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco, quien se encuentra detenido e investigado por haber hecho parte de la logística, planeación y ejecución del atentado. Ocultaron y movieron altas sumas de dinero producto de las actividades ilícitas del Frente de Guerra Oriental del ELN. Según la sentencia, los movimientos financieros efectuados no eran proporcionales con los ingresos reportados y percibidos.
Y escuchen esto, los taxistas de Bogotá denuncian que la delincuencia los azota. Hoy marcharon en Bogotá para pedir más seguridad, pues dicen que este año van 9 muertos en atracos. Taxistas aseguran que están cansados de los hurtos y asesinatos a la hora de prestar sus servicios. Hay un man que quiere que entre, que la mamá, que no sé qué, aquí al lado del parqueadero de Juan Pablo, o no sé qué hacer. Esas fueron las últimas palabras que un compañero de taxis escuchó de parte de John Freddy Quinceno López, un joven conductor de 28 años que fue asesinado en medio de un robo en Ciudad Bolívar. Otro caso fue el de David Medina, que recogió a una pareja en Suba. Le destrozaron la cara a golpes con un arma de fuego mientras lo robaban. Yo lo mato. Pille las llaves. Ya, lo mato. Aseguró que de milagro está vivo. Pues me empezó a golpear con la cacha del arma en mi rostro, pero a compañeros últimamente los han asesinado por el tema de robos. Los líderes de taxis denuncian 9 homicidios y más de 300 hurtos este año. Piden acciones de la seguridad a la alcaldía de Bogotá. Por eso los queremos invitar a continuar ese diálogo constructivo el día de hoy y los próximos días. Se espera que mañana sobre las 8 de la mañana se reúnan para buscar soluciones tras la inseguridad para conductores de taxi. Continuamos con más información internacional. Rusia cumplió hoy 3 meses de guerra en Ucrania sin conseguir la victoria militar en el campo de batalla y tampoco sin un claro plan de retirada. Entre tanto, Estados Unidos anunció que pondrá fin a las exenciones que permiten a Rusia pagar su deuda en dólares. 3 meses nos separan del momento exacto en que Rusia, bajo el rótulo de Operación Especial Militar, cruzó a suelo de Ucrania y desde entonces, sin respiro, la transfigura por completo. Pasando de una maniobra para durar unos días, la ofensiva se tornó en esta guerra de desgaste, debido a la no calculada capacidad de resistencia ucraniana, y hoy concentra su desarrollo en las ciudades gemelas al lado y lado del río Donetsk en el este. Las próximas semanas de guerra serán difíciles y tenemos que ser conscientes de ello, pero no tenemos otra alternativa que luchar. Han sido 90 días en los que su nombre se pronuncia sin cesar en el mundo. Davos y su foro económico se concentran en los efectos globales de lo que ocurre en Ucrania. Debemos abordar los costos y consecuencias de la guerra de elección de Putin. La OTAN tiene 2 tareas fundamentales en respuesta a la agresión de Rusia: brindar apoyo a Ucrania y evitar que la guerra se intensifique. Cruzado el umbral de las 12 semanas de estas rutinas, los casi 3.000 soldados muertos en combate, los 4.000 civiles muertos por ataques y millones de desplazados, Ucrania se alista a recibir apoyo bélico y a prolongar sus intentos de victoria. 22 personas murieron durante una operación policial contra el narcotráfico en una favela de Río de Janeiro, Brasil. La policía militar aseguró que fue recibida a tiros por delincuentes en Vila Cruzeiro, donde se esconden líderes del Comando Vermelho o Comando Rojo, banda de narcotraficantes que ha sembrado el terror desde finales de la década de los 70. Y hoy los saludo con esta canción de Andrés Calamaro, que es una de mis favoritas porque se llama La Flaca, porque resulta que hay buenas noticias y va a estar en Colombia, pasando por Cali, Medellín, Bucaramanga y Bogotá. Esto va a ser más o menos entre el 20 de octubre y el 3 de noviembre, va a venir con su gira y pues bueno, vamos a poder verlo en concierto. Pero para entender por qué es chévere que nos visite Andrés Calamaro, vamos a hacer un poquito de flashback en su historia. Es argentino, comenzó en un grupo que se llamaba Los Abuelos de la Nada y tenía una canción que yo creo que ustedes se acuerdan, que es esta. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Luego ese grupo se desintegró, no duró mucho tiempo, él intentó hacer carrera como solista, lanzó 3 discos que a los críticos les parecieron fabulosos, pero al público no tanto, entonces no los compraron, así que por ahí no era la vuelta, así que viajó a España y en España formó Los Rodríguez. Soy el remedio sin receta.
Rodríguez. Es la fusión de música que se canta en español, pero que tiene ritmos tradicionales de la gente que habla español. Entonces tiene un poco de flamenco, tiene un poco de milonga argentina, y ese fue el gran aporte y el aporte revolucionario de Calamaro y de ese grupo a la música. Después de Los Rodríguez lanzó su carrera como solista. El disco que yo creo que lo catapultó y que lo puso en la cima fue Honestidad Brutal, y ahí hay una canción muy famosa que se llama Tu parte de adelante, que tiene odios y amores. Tiene odios porque la canción, desde el punto de vista de algunas corrientes feministas, habla de un hombre que quiere apropiarse de pues, la pareja mujer que tiene. Entonces dice, yo soy comandante, soy carcelero, es todo un entorno de represión alrededor del cuerpo. Y por otro lado está la versión de Calamaro que dice, no es tanto represión, es la seguridad que tiene uno cuando se siente amado y que sabe que no se va a acabar nunca. Bueno, ya juzgarán ustedes. A mí lo que me parece chévere de esa canción es que una de las grandes influencias de Calamaro es Joaquín Sabina, y ahí es donde más se nota. Una de las cosas que hace Sabina en sus letras es hacer listas, y Calamaro aquí hace una lista. Y para que entiendan lo de Sabina, fíjense en esta canción. Para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía. Definitivamente Calamaro es un artista absolutamente controversial, y él se concibe a sí mismo así. Dice que el rock definitivamente tiene que pisar charcos, levantar agua, levantar ampolla, y lo vamos a tener aquí en Colombia, sobre todo promocionando su disco que se llama Dios los cría, en el que son muchas de las canciones que ya compuso, pero reescritas de otra forma y en dueto. Pero les voy a dejar mi favorito, que es precisamente La Flaca con Alejandro Sanz. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Desde Davos, Suiza, el presidente Iván Duque anunció que el próximo mes completarán la entrega del 1.000.000 de tarjetas del Estatuto Temporal de Protección. El mandatario sostuvo varias reuniones con líderes mundiales. En medio del Foro Económico Mundial, el jefe del Estado explicó la política migratoria que se adelanta en Colombia y entregó los últimos resultados. Vamos a entregar el 1.000.000 de tarjetas del Estatuto de Protección Temporal en casi un año, algo histórico, en el próximo mes. Anunció que continúan trabajando para darle más protección a venezolanos migrantes en Colombia. Y esperamos dejar, por lo menos ya en toda la parte biométrica, asignación y ya del registro, los otros 800.000 antes del 7 de agosto. Duque se reunió con líderes gubernamentales y económicos. Tuvimos una reunión con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Estamos avanzando en los acuerdos de alcance parcial para seguir aumentando el comercio entre nuestros dos países. Tuvimos una reunión muy productiva con el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica, donde también estamos aumentando la cooperación en temas de seguridad. El jefe del Estado destacó la importancia de estos encuentros, muchos de ellos inversionistas para el país. Y a propósito de esta gira, el presidente Iván Duque se refirió a la decisión de Estados Unidos de confirmar la declaratoria de Colombia como aliado estratégico no miembro de la OTAN. Es un gran reconocimiento a Colombia por parte del presidente Biden, y eso también nos permite ver cómo se van enfrentando las situaciones de la posverdad. Muchas personas dijeron que la relación con Estados Unidos no estaba bien, que no había relacionamiento, que no había un respaldo del presidente Biden. Hoy quizás la mejor respuesta es ver que Colombia se eleva al máximo punto. Y una de las conclusiones del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, es que la recuperación de la economía global este año terminará afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y que Latinoamérica será la región más golpeada. El aumento de la inflación es uno de los principales problemas económicos del mundo. El costo de vida en 70% de los países subió en lo que va de este año, y el reto es controlarlo. Estamos mirando hacia abajo este 2022. Va a ser un año difícil. Tenemos un impacto en los precios de las materias primas en muchos países, y el impacto particular sobre el que quiero llamar su atención es el impacto en los precios de los alimentos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional indican desaceleración de la economía. La previsión pasó de 6,1% para 2021 a 3,6% en la economía mundial, y de 6,8% bajó a 2,5% para América Latina. También hay advertencias para Colombia, pero el panorama es más positivo. La proyección de crecimiento es superior a 5%. El precio del dólar subió 20 pesos con 95 centavos y llegó a 3.971 pesos con 30 centavos.
El precio interno de la carga de café bajó 18.000 pesos y quedó en 2.047.000 pesos. Este jueves 26 de mayo cierra la convocatoria del Ministerio de Hacienda para que empresas que contrataron a mujeres y jóvenes reciban subsidios de hasta 250.000 pesos para el pago de la nómina. 2.877 millones de pesos de multa tendrán que pagar Claro y Tigo por publicidad engañosa dentro de sus campañas de venta de servicios. Y vean este dato, 59% aumentaron los casos de amenazas contra periodistas en comparación con 2018 en la época electoral. En lo corrido de este año cuentan 97 casos, la cifra más alta en la última década según la FLIP. Entre el 1 de enero y el 20 de mayo, aproximadamente cada 2 días, un periodista ha sido amenazado. El hecho más reciente ocurrió a inicios de mayo, cuando alrededor de 15 medios de comunicación anunciaron su salida del aire por amenazas del Clan del Golfo durante el paro armado. 97 periodistas han sido amenazados en estos primeros meses del año, un 60% más si lo comparamos con las elecciones del 2018. Las regiones con el mayor número de casos son Arauca con 16, Bogotá con 15 y Antioquia con 9 casos. Hacemos un llamado para que sea la Unidad Nacional de Protección, pero también todas las instituciones del Estado quienes protejan y den garantías para el cubrimiento periodístico. Según la FLIP, la mayoría de las amenazas proceden de desconocidos, grupos armados y particulares. Y termina siendo también un obstáculo para que los periodistas puedan cubrir no solamente las elecciones, sino los temas de orden público, de corrupción y otros asuntos de interés. La FLIP señaló que durante este año han remitido a la Fiscalía 12 casos de amenazas. En RTVC Noticias nos gusta el análisis y el detalle en la información. Por eso, con nuestros analistas invitados, les explicamos qué es la gobernabilidad. Nos explica en esta ocasión el exministro Fernando Cepeda Ulloa. Lo importante es la viabilidad de los programas. Hay quejas porque no se han divulgado suficientemente. Pero lo más importante es el tema de la gobernabilidad que le permita al presidente en ejercicio sacar adelante esos programas. Y esos programas requieren, esa es la gobernabilidad, presupuesto, requieren proyectos y requieren un equipo muy competente que los saque adelante. Eso es lo que en el pasado ha hecho que haya muchas frustraciones en la ciudadanía porque no existen esos otros elementos que permiten llevar a cabo una propuesta gubernamental. Y más análisis. Vean por qué es importante revisar qué plantea cada candidato a la presidencia. Nos explica la académica Mónica Pachón. Los programas de gobierno de los candidatos presidenciales son esa ruta que ellos trazan para responder a las necesidades de los votantes y de los ciudadanos. Es difícil desde una sola perspectiva responder si un programa de gobierno es bueno o no, pero deberíamos comenzar por el comienzo y es entender si ese candidato presidencial tiene los poderes constitucionales necesarios para hacer lo que promete. Entonces invito a los ciudadanos a revisar la Constitución, a revisar esas reglas que determinan qué puede hacer un presidente y qué no puede hacer un presidente, para poder evaluar cuáles de esas propuestas les gustan y si esas propuestas son viables o no en el orden constitucional. Les contamos que ellos dos, Fernando Cepeda y Mónica Pachón, estarán en la mesa de análisis desde nuestro especial de resultados el próximo domingo desde las 3 de la tarde. Mateo, más noticias del país hasta ahora. Más noticias. La Procuraduría inhabilitó por 10 años a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por irregularidades en un contrato. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. El ICFES amplió la fecha de inscripciones a exámenes de Estado Saber 11 Calendario A, Presaber y validación del bachillerato académico hasta el martes 31 de mayo. Las fechas de registro y recaudo extraordinario quedaron del 2 al 7 de junio y la publicación de las citaciones será el viernes 19 de agosto en www.icfes.com.co.
icfes.gov.co. Descartaron la posibilidad de que la viruela del mono ya esté en el país. Según el Instituto Nacional de Salud, el hombre que ingresó desde España no estaba contagiado durante su estadía en Colombia. Al parecer, el contagio sucedió cuando regresó a su país. Las autoridades capturaron a 2 personas e incautaron una lancha y media tonelada de cocaína que al parecer pertenecía a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. En una operación de control en la vía que comunica Granada con Villavicencio y después de 2 allanamientos, fueron capturadas 3 personas con material de guerra. Según las autoridades, pretendían llevarlo hasta Arauca. La Armada continúa la búsqueda de la embarcación Arcángel Miguel, que cubría la ruta Barcadera, Aruba, Santa Marta, con 6 personas a bordo. Suponen que naufragaron. La próxima temporada de huracanes en la cuenca atlántica será más intensa de lo habitual debido al fenómeno de la Niña y la elevada temperatura del mar. Así lo reveló la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos. Más noticias del mundo a continuación. Los líderes de Japón, India, Australia y Estados Unidos, países integrantes de la denominada Alianza Quad, rechazaron mediante un comunicado conjunto los intentos de cambiar la fuerza del statu quo de las relaciones internacionales, en medio de la creciente preocupación sobre la posibilidad de que China invada Taiwán. El médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer africano en dirigir la Organización Mundial de la Salud, agradeció hoy su reelección por 5 años al recordar su infancia como niño de guerra. El hombre de 57 años, un rostro bastante familiar por liderar la lucha contra el COVID-19, hizo un llamado a la paz. La justicia rusa confirmó la condena a 9 años de prisión en régimen severo por estafa y desacato de Alexei Navalny, principal opositor del presidente Vladimir Putin. Tras un juicio expreso, el Tribunal Municipal de Moscú confirmó en apelación el veredicto, que entró en vigor de inmediato. Entre música y danzas típicas, miles de bolivianos marcharon hoy en La Paz por el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación en Bolivia. El desfile fue encabezado por autoridades y una banda de saya, ritmo insignia de los afrobolivianos. Y llegamos a oportunidades. Atentos, jóvenes estudiantes. Hay 50.000 cupos para incentivos económicos en todo el país. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades para que jóvenes estudiantes reciban incentivos económicos, vaya a la página prosperidadsocial.go.co. Allí debe dar clic sobre la convocatoria Jóvenes en Acción. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso, debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresar le aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, ser mayor de 14 años y menor de 28, ser parte de una población vulnerable y estar estudiando una carrera técnica, tecnológica o profesional. Y pilas, para quienes estén estudiando en universidades públicas, tendrán un incentivo de 1 millón de pesos por semestre. Y para quienes estudien en el SENA, recibirán incentivos de 1.200.000 pesos por semestre. Atentos, porque son 50.000 cupos que se distribuirán en todo el país. Recuerde que la convocatoria va hasta noviembre del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Más de las regiones, porque en menos de una semana se han registrado 3 ataques a los buses del sistema de transporte Mío en Cali, Valle del Cauca. 2 personas fueron capturadas por este delito. En medio de un hurto en un bus del Mío, un usuario resultó lesionado. Ocurrió en la ruta E21 que viajaba de sur a norte. Esto se suma a otros casos. En menos de una semana, 3 buses en hechos de intolerancia fueron atacados a piedra. Muy mala acción. Eso es perder la tolerancia. La policía logró capturar a 2 agresores. Un caso ocurrió en Ciudad Jardín y otro en el barrio Los Libertadores. Lo que allí hay que significar es la reacción oportuna de la ciudadanía, quien llama a la patrulla del Mío Seguro. Inmediatamente se logra la captura y este sujeto es dejado a disposición de la autoridad competente. Otro, un motociclista que con su agresión hirió al conductor del bus, decidió entregarse a las autoridades. Pues ante todo vengo a pedir disculpas a la ciudadanía caleña porque todos somos seres humanos y cometemos errores y vengo a presentarme voluntariamente. La seguridad del sistema masivo que tiene la policía fue fortalecida para evitar nuevos actos violentos contra los vehículos. Ya están abiertas las inscripciones para participar en la Carrera por los Héroes 2022, un evento que reconoce el esfuerzo de deportistas paralímpicos que demuestran su coraje y su valentía en disciplinas como el triatlón, unos duros.
Las ilusiones de estos deportistas ya están en la cima. Me clasifiqué para los Marine Corps en Estados Unidos, donde allí obtuve medallas de oro en 1500 metros, 800 metros. Son competidores paralímpicos en diferentes disciplinas y se preparan para asumir nuevas competencias. Un día de entrenamiento empieza a las 4:30 de la mañana, desayunamos, nos preparamos, llegamos aquí al Diori, iniciamos natación a las 6 de la mañana, mínimos en calentamiento son 2000 metros. Por todos esos esfuerzos que hacen para superar sus propias marcas, hoy hacen una importante invitación. Los esperamos del 2 al 10 de julio que nos acompañen. Desde diferentes lados no hay excusas, podemos correr con los héroes y por los héroes. Solo tienes que entrar a www.carreraporloshéroes.org y a vuelta de correo vas a recibir tu kit con una camiseta igual a esta, un número y una medalla. Para ellos el respaldo y reconocimiento son su mejor premio. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos y hablamos de tenis, del deporte blanco, porque mañana la tenista colombiana María Camila Osorio por primera vez en su carrera va a disputar la segunda ronda de Roland Garros. Ella quiere seguir avanzando para poder recuperar puntos y posiciones en el ranking mundial. Pasaron 4 años para volver a tener una colombiana en segunda ronda del Roland Garros, pero para seguir superando fases hay que vencer a las mejores. Todas tienen algo como único, todas saben hacer, no sé, competir, tienen su estilo y es increíble. El partido de mañana será contra la francesa París. Y tanto como el tenis, hay que repetir rutinas para que el resultado sea como el del domingo. La verdad sí soy mucho de eso, sí, esa semana, qué sé yo, estoy almorzando... O sea, esta semana estoy almorzando pollo y pasta, entonces la semana pollo y pasta. Y de alguna forma tratar de imitar a su gran ídolo, Roger Federer. Yo cuando lo veía jugar, entonces yo decía, yo voy a jugar como él, entonces mi estilo, yo no tengo razón, hermano, obviamente, pero yo era como que yo quiero hacer lo que... La cortada, los ángulos. Osorio jugará después de las 9 de la mañana de este miércoles buscando seguir en competencia y recuperar lugares perdidos en el ranking. Y ahora hablamos de automovilismo porque Sebastián Montoya confirmó que su llegada a la Fórmula 1 sería entre el año 2025 y el 2026. Por lo pronto tiene un reto este fin de semana en la tercera jornada de la Copa Europea, de la Copa Regional, en un lugar bastante especial para la familia Montoya, en donde su papá Juan Pablo pues tuvo una de las victorias más importantes en Mónaco. Mónaco empieza con M de Montoya. Ahí Juan Pablo logró en 2003 una memorable victoria en la Fórmula 1, venciendo a los dos Schumacher. Ese legado hay que honrarlo. Como dices, el apellido Montoya aquí tiene su buena historia y ojalá yo la pueda seguir aquí. Obviamente va a ser un reto diferente, por lo que es mi primera vez en una pista callejera. Su padre es el mejor piloto colombiano de todos los tiempos, pero Sebastián quiere escribir su propio cuento. Yo no soy el hijo así chiquito de Juan Pablo Montoya, yo estoy aquí para hacer mi carrera. Y va en el camino, aunque el objetivo soñado esté a algún tiempo de distancia. Creo que ahorita hay una fila bastante larga de pilotos y en un par de años, como 2 o 3 años, cuando esa fila se vuelva más chiquita, ahí ya ojalá ya esté en posición para poder entrar. Lo importante, tanto como llegar, es mantenerse. Cuando uno llega a Fórmula 1, uno solo tiene una oportunidad normalmente, entonces es estar lo mejor preparado que uno puede estar. Sebastián tiene un espejo gigantesco y él lo aprovecha para que un día se pueda decir que el alumno superó al maestro. Y en la final de la Liga Mexicana estarán 6 colombianos. Todo comenzará desde este jueves a las 9 de la noche cuando se enfrenten Atlas ante Pachuca. Nosotros con esto comenzamos nuestro resumen deportivo del día. Luis Díaz sigue siendo noticia en Europa y el mundo. El Observatorio de Fútbol CIES ubicó al Guajiro en el top 3 del ranking de los mejores delanteros de Europa en los últimos 6 meses, superado por Karim Benzema y Phil Foden. Díaz tiene una calificación de 87.6, mejor que jugadores como Vinicius Jr., Robert Lewandowski y el mismísimo Kylian Mbappé. El Colombian Power, conformado por Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, cayó en primera ronda de Roland Garros ante el francés Benoit Paire y el español Albert Ramos con parciales 7-6 y 7-6. Es la primera vez que la dupla cae en esta instancia del torneo desde 2016.
El ciclista checo Jan Hirt se quedó con la etapa 16 del Giro de Italia, que terminó en Aprica tras 202 kilómetros, obteniendo su primera victoria de fracción en el World Tour a los 31 años. Richard Carapaz mantiene la maglia rosa y Santiago Buitrago es el mejor colombiano de la general. Mañana, etapa de 168 kilómetros, apta para los escaladores, con 3 premios de montaña y 2 puertos de primera categoría. Les tengo noticias, queda un poquito más de una semana para que se cierre la convocatoria del premio Elisa Mujica que hace el Instituto Distrital de las Artes y la editorial independiente Laguna. Este es el tercer año que se hace este premio y funciona así. Las escritoras colombianas postulan sus manuscritos bajo un nombre anónimo y la ganadora se lleva 32 millones de pesos y la publicación de su libro. Es, por supuesto, un estímulo a las voces femeninas dentro de la literatura colombiana y se llama Elisa Mujica porque, si ustedes van un poquito atrás en nuestras historias y en nuestras conversaciones y se acuerdan de nuestro manual para mujeres del siglo XXI, Elisa Mujica fue una escritora y periodista que nació en Bucaramanga, luego vivió mucho tiempo en Bogotá, pero bueno, yo lo que quiero hoy es mostrarles un cuento que me gusta mucho de Elisa Mujica, en el que hace precisamente todo lo que no debía hacer, que era hablar de política, hablar de violencia, denunciar y sentar una voz. Entonces les voy a leer varios fragmentos, no todos, no se preocupen porque no me da el tiempo, y luego les cuento cómo va. Nada, ni abrir el taller, ni pegar los ladrillos de la obra, ni conducir el taxi tenía importancia. Lo único necesario era correr a reunirse con los otros para medir la fuerza que salía de todos juntos. Resultaba excitante ensayarla contra las puertas de los edificios y las vitrinas de los almacenes. Está hablando del Bogotazo, de ese día que marcó la historia de Colombia, porque toda la violencia que vivimos durante los 10 años siguientes sale de ahí y por supuesto está narrando cómo comenzaron los saqueos. Y allí estaba el padre, qué poder extraño y tremendo representaba para Alfredo. Cuando lo veía aproximarse se contraía, buscando hacerse más pequeño, a fin de que la enorme fuerza pasara sin advertirlo. Pero en el momento menos pensado el padre caía sobre él. Ese es un fragmento de la misma historia, pero ella compara la violencia civil que está ocurriendo en las calles con la violencia doméstica que hay adentro de las casas. Entonces está esa violencia con B mayúscula, que es la que todos suponemos que es la que más importa, y esa violencia con minúscula que pasa desapercibida, que en esa época por supuesto no se denunciaba, si aún no se denuncia, imagínense en ese entonces. Y eso resulta muy interesante porque además de ser una mujer escribiendo de política, es una mujer denunciando. Les dejo el cuento para que se lo lean después si quieren, y a todas las escritoras que nos están viendo en este momento, les recuerdo, tienen un poquito más de una semana para postular sus manuscritos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión central para hoy. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Somos RTVC Noticias, el noticiero de las regiones. Chao. RTVC Noticias, emisión central.